Comentaba John de Luisa que el 80% de la preparación que tenía México programada era contra equipos de Conmebol. Justamente un partido contra la selección de Argentina estaba también programado, se tendrá que cambiar de rival, evidentemente no es viable. Y una gran variable que se presenta para esta Copa del Mundo tiene que ver con la programación de los juegos, con lo poco de anticipación con que vas a tener a tus jugadores disponibles para el inicio de la Copa del Mundo, y no nada más será ese el caso de México, también de las diferentes selecciones. Ya en sintonía con nosotros, Richard Méndez, Manu Martín, a quienes también saludamos. Y comienzo contigo, Richard, para que me des tu primera impresión de este grupo de la selección mexicana. ¿Qué fue lo primero que vino a la mente cuando viste la conformación del grupo C? Un gusto como siempre, Ciro, Miguel, Manu. Pues lo primero que me vino a la mente fue cuando vi que México le iba a tocar otra vez a Argentina. Me recordé de aquel partidazo en Copa del Mundo que se define después con aquel gol en tiempo extra, aquel golazo precisamente que termina dejando fuera a la selección mexicana. Pero sin duda alguna, creo que un grupo donde otra vez a México se le vuelve a presentar la oportunidad de enfrentarse a un rival fuerte. Ya le tocó, por ejemplo, en su momento a Brasil, le tocó a Alemania en la Copa del Mundo, donde pues se atrevieron a soñar, como lo había pedido tanto Chicharito Hernández en aquella entrevista con David Faitelson. Pues, ¿por qué no seguir soñando en cosas del mismo estilo ante una selección como la de Argentina? Lo importante es que en esta oportunidad creo que el calendario le sonríe mucho a México, y lo digo desde el punto de vista que tiene que enfrentarse a Polonia en el primer partido. Ese va a ser clave, ese va a ser el partido que va a marcar definitivamente el destino que va a marcarse para la selección mexicana. Una victoria frente a Polonia y después pensando que el partido contra Arabia Saudita pueda ser el más accesible, pues el resultado contra Argentina podría no ser significativo como para que México quede fuera. Eso sí, México tiene que ir a buscar los puntos sí o sí ante Polonia en ese primer partido. Ese va a ser el paso importante dentro de la fase de grupos como para poder soñar estar en los octavos de final. Manu, varias veces hemos platicado de los paralelismos que ves de la selección española con la mexicana, y créeme que nada me gustaría que fuera, que me encantaría que fuera como tú lo has comentado en diferentes oportunidades. Hoy apelo a esa ecuanimidad que también te caracteriza para evaluar el grupo en el que ha quedado la selección mexicana. Venga. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Richard. El hecho de que es que estamos hablando de Argentina, pero yo hablaría solo de Polonia, porque ese es el rival a batir. Y que sea el primer partido es lo que te va a marcar el desarrollo del Mundial. Dicho esto, cuando he visto el sorteo he pensado en varias cosas. La primera es que os estaba escuchando, y por el tiempo que ya llevo con vosotros y lo que voy conociendo al aficionado mexicano, va a bajar la euforia, va a bajar esa euforia que el Piojo, que tantas ganas tiene de volver a entrenar a la selección, en el Mundial de Brasil dijo, después de un repechaje contra Nueva Zelanda, porque se habían marcado 9 goles, ¿para cuándo sacamos el boleto de vuelta? Y dijo para el día siguiente de la final, y eso desató toda la ilusión. Está muy bien la ilusión, pero no hay que pasarse. Y a lo mejor el que se rebaje la euforia por haber caído en este grupo es bueno para México. Eso es lo que he pensado. Lo segundo que he pensado es que, como bien decía Richard, es que el partido contra Argentina es el que menos importa ahora mismo. Hay que ganar a Polonia, hay que ganar a Arabia Saudí, y luego ya veremos qué es lo que va sucediendo en los cruces. Y esas las dos cosas más o menos positivas que he pensado. La negativa es que sigue llegando hasta aquí, y hoy lo decía en los comentarios que he podido hacer en la televisión pública española, y cuando me preguntaban por México, sigue llegando ese run-run, y ahí se parece mucho a la selección española, ahora con el Tata Martino. No se puede vivir un ciclo mundialista tranquilo, no se puede vivir un ciclo mundialista normal, no se le puede dejar trabajar hasta el final y luego se le criticará, porque el objetivo era entrar en el Mundial, se ha entrado y se estaba en el sorteo. Todas esas cosas he pensado, y volviendo a tu pregunta y al paralelismo que tú dices, alguien me decía hoy en los comentarios durante el sorteo los palos y las portadas que se llevó Luis Aragonés justo antes de la Eurocopa de Austria y Viena, y la acabó ganando España cuando no era ni mucho menos favorito. ¿Por qué no le puede pasar algo así? Eso que decía Chicharito, ese tipo de cosas a México, partiendo desde 3 escalones más abajo, porque creo que no hay esa euforia que ha habido en otros mundiales, y eso puede ser positivo para México. Para que algo positivo ocurra con la selección mexicana, Miguel, tiene en principio que mejorar mucho en relación a lo que vimos en la eliminatoria. Y lo sabemos, un mundial y una eliminatoria son boletos distintos, pero sí esa muestra más reciente que se tiene de trabajo del Tata Martino no ha sido positiva. No, no ha sido positivo, pero a ver, ¿cuántos ejemplos hay de eliminatorias casi perfectas, eufóricas, utilizando esa palabra que pone en la mesa Manu, por ejemplo, con de México, Colombia?
el de Colombia, previo al Mundial del 94, ¿no? O sea, es una historia. No, la de Bielsa para el 2002. Bielsa para el 2002. O sea, hay muchísimos ejemplos. Dice Manu que él percibe euforia de parte del medio mexicano por el grupo que le toca. Yo creo que es simplemente revisar la historia reciente y más anticipada. Es ahora México cuando en historia de grupos. euforia. México en historia de grupos, de 94 a la fecha, le ha ganado a Alemania, le ha ganado a Francia, empató 2 veces con Italia, le ganó 2 veces a Croacia. O sea, México históricamente cuando mejor fútbol despliega es precisamente en fase de grupos. El problema viene después. Y Polonia, ¿qué es Polonia? Pues Lewandowski y poco más. O sea, viene de hacer un Mundial de Rusia muy malo, es la decepción o fue la decepción del torneo. Fue cabeza de serie y terminó Y último una lugar. Eurocopa en la que también se fue a las primeras de cambio. Entonces, no estoy menospreciando. Polonia es una buena selección que tiene a la gran figura o al 9, al mejor del fútbol internacional, pero México históricamente con selecciones europeas tiene buenos resultados. Manu, ¿querías puntualizar algo? No, que yo no hablaba de la euforia esta vez, hablaba de las otras euforias. Y sí, está muy bien, que en la fase de grupos se funcionaba muy bien, pero del quinto partido no se pasaba. Y se llegaba a cada mundial, es que es exactamente lo mismo que España en los años 90 y a principios de siglo. Se llegaba a cada mundial y México le ha pasado, y los que yo he vivido con vosotros era así, se llegaba pensando que se superaba la maldición del quinto partido, pero que se daba por hecho, que es que llevamos al mejor equipo, nos ha tocado una fase de grupos muy buena y luego los cruces son muy buenos. Bueno, pues como ahora no parece que sea tan bueno, a lo mejor es el momento de rebajar un poquito esa euforia. Como ahora estamos pensando que se ha hecho una fase de clasificación mala o regular en cuanto al juego, porque al final el objetivo se ha conseguido, y como ahora estamos que si nos queremos cargar al seleccionador o no nos lo queremos cargar, a lo mejor todos esos factores son buenos para que se acabe uniendo el grupo y al final el grupo saque esto adelante y rebaje un poco la euforia de los demás. Insisto que lo veo desde la distancia y con el conocimiento que yo pueda tener. Vosotros tenéis mucho más, pero sí veo cierta diferencia con los 2 últimos mundiales, cómo se llegaba, con qué idea y con qué euforia se llegaba, y cómo se ha rebajado mucho quizá por la polémica con el Tata, por el mal juego en la fase de grupos. Y como decía Siro, es que el Mundial va a ser distinto. Y va a ser distinto para todos. Va a ser distinto absolutamente para todos. El que el Tata solo tenga una semana para preparar a sus jugadores en Qatar es lo mismo que le va a pasar a Luis Enrique, es lo mismo que le va a pasar a cualquier seleccionador del mundo, porque todos van a trabajar con una semana de diferencia. Con lo cual, son esos factores que desconocemos, que según se tomen, ¿por qué no le va a ir bien a México aunque le haya ido regular en la fase de clasificación? Y aparentemente los equipos que tengan convocados de la Liga MX podrían recibir, o la selección podría recibir esos jugadores 10 días antes de ese margen del que se está hablando. Cada convocatoria del Tata Martino incluye 8, 10 europeos. Araujo, Arteaga, Johan Vázquez, Gutiérrez, Lainez, Edson, Corona, Chucky, Jiménez, HH, que ahora se irá a Houston, pero son los que normalmente están en esas convocatorias de Martino. Richard, bien lo dicen mis compañeros y creo que coincidimos todos, antes de pensar en el quinto partido, antes de pensar en el segundo, es el primero, es el juego contra Polonia el que es clave. Se le puede ganar a Polonia. Yo sé, es Lewandowski, pero también es Zielinski, también es Szczęsny, también es Arkadiusz Milik, también es Krychowiak. ¿Se le puede ganar a la selección de Polonia? Sí, yo creo que sí. A ver, Polonia, si bien México no termina ganando el grupo clasificatorio en la CONCACAF, hay que recordar el camino de Polonia. Polonia, hay 2 rivales a los que no le puede ganar. Uno obviamente es Inglaterra, con el que pierde en la visita y empata en casa, y el otro es contra la selección de Bulgaria. Tampoco era un rival temible, no le pudo ganar tampoco a Bulgaria. Perdió en su visita, a Hungría, en Budapest, perdió en Budapest y terminó empatando en casa. Polonia de resto estuvo en un grupo con rivales accesibles, como San Marino, como Andorra, es decir, no viene de un grupo donde haya tenido grandes oposiciones y sin embargo tuvo que ir a la vía del repechaje al cual, recordemos, Polonia era el rival que iba a tener Rusia, y que Polonia, al igual que los demás equipos que estaban involucrados en el repechaje, se negaron a enfrentarse a la selección de Rusia por lo que había ocurrido con la invasión de los rusos a Ucrania. Pues dicho esto, entendemos que Polonia llega, sí, casi que por la puerta de atrás, o por decirlo de otra manera, a gatas. Ha terminado de entrarse en una Copa del Mundo. No veo yo a Polonia ni con el potencial de complicar la clasificación a México, aunque en una Copa del Mundo cualquier tipo de cosa puede suceder. Va a depender mucho de cuánto lleguen anímicamente, de cuáles jugadores puedan llegar bien en lo físico, qué jugadores estén atravesando un buen momento deportivo. Eso es lo que tiene que cuidarse cada una de las selecciones. De todos modos, creo yo que México tiene una base mucho mejor como para poder batir a los polacos. Y ese es el primer objetivo. El primer objetivo es ese. Quizá
sonará un poco arrogante pensar que México debería pasarle sin problemas a Arabia Saudita. Y ojo, el partido contra Argentina yo no lo veo tan complicado. Si alguien sabe y conoce las debilidades de Argentina, porque varios de estos jugadores pues los trabajó, entre ellos el propio Lionel Messi, los tuvo el Tata Martino, sabe cómo hacerle daño a esta selección de Argentina. Creo que este es un buen momento para estar siendo dirigidos por el Tata Martino, precisamente porque se va a enfrentar a Argentina en esta ronda de grupos. Es un buen punto el que pone sobre la mesa Richard Méndez. Y no olvidemos lo siguiente, hoy estamos a 1 de abril, estamos iniciando el 4º mes del año. Y estamos hablando de los juegos que se van a llevar a cabo en noviembre, con las variables de las que ya hablaba hace un momento Manu Martín, con lo que siempre pasa previo a una Copa del Mundo, se lesionó tal, se lesionó cual, etcétera, etcétera. Altas y bajas en nivel de juego de cada uno de los jugadores en cuestión. Entonces, falta mucho todavía para que esto se lleve a cabo. ¿Qué tanto van a influir, Miguel, todos esos factores que ya hace un momento ponía sobre la mesa Manu Martín, de este mundial diferente que será sobre finales del año? Para mí, mucho. Las lesiones tendrán una mayor repercusión, ¿no? O sea, hacia el final de la temporada, no sé si los propios jugadores, sobre todo las figuras, tengan la capacidad o la injerencia sobre sus clubes de decir, bueno, pues ya mejor veme guardando un poco más porque no está la recta final de la temporada a nivel de clubes por decidir cosas. No lo sé, o sea, lo iremos descubriendo. Es algo que nadie había vivido y que ahora sí creo que por ahí quien tenga selecciones, como es el caso de Polonia, que se recarguen más en una figura, tienen más riesgo de no trascender en el Mundial desde el punto de vista. Pero los clubes pueden decir, oye, a ver, yo soy el que te pago. Sí, juégale. Yo no lo veo así. Sí, claro. Pero son figuras. Sí. Y sabemos qué injerencia tienen. Pero yo soy el que te pago, yo fui el que te contraté. Pero las figuras pesan, o sea, digamos en el día a día sabemos cuánto puede pesar sobre un técnico, sobre una directiva. Y lo vemos en el día a día y no con una Copa del Mundo encima. ¿Decías, Manu, que lo ves distinto? Bueno, sí, veo distinto dos cosas. Uno, que Gareth Bale solo hay uno, ¿eh? O sea, un tipo que cobre de su club para jugar con su selección solo hay uno. O sea, que tampoco nos equivoquemos en eso y los clubes le van a obligar. Claro. En el caso de los europeos van a tener hasta 3 o 4 partidos de Champions. Con esto ya lo digo todo. Y ahí se están jugando la clasificación y mucho dinero, con lo cual no creo que ahí vayan a dejar que sus jugadores se dejen ir pensando en el Mundial. Lo que no estaba de acuerdo en que aquellas selecciones que dependan de un solo jugador son las que más riesgo corren. No estoy de acuerdo, porque cuando tú solo dependes de un jugador significa que si te desaparece ese jugador tienes un equipo, no tienes una figura. Y el hecho de que se te pueda, porque esto me refiero al tema de las lesiones, se te puede lesionar cualquier jugador que no sea tu estrella y la diferencia va a ser mínima. Si se te lesiona tu estrella, claro que pegas un gran salto. Todo lo contrario cuando un equipo tiene muchas estrellas y se le empiezan a lesionar. Es decir, ¿os acordáis lo que decimos siempre la segunda semana de diciembre de los octavos de final de la Champions, cuando viene el sorteo? Claro, 2 meses. Siempre nos equivocamos. Aunque ya vayamos preparados, dijimos, el Paris Saint-Germain está que la rompe, el Real Madrid está que se cae. ¿Quién ha pasado a la siguiente ronda? Por poner un ejemplo. Pero esto Manu, nos pasa ¿tú me estás diciendo que si se lesiona Lewandowski, Polonia es mejor equipo? Ya con un Mundial. Eso es lo que estás diciendo. Yo no estoy diciendo que sea mejor equipo. Eso dijiste, si se lesiona, hay jugadores que funcionan como mejor equipo. Eso no tiene sentido. Si tú quieres pones en mi boca lo que yo no he dicho, yo si me dejas te lo explico. Te estoy diciendo que si se lesiona Lewandowski, se lesiona la figura. Que si en un equipo como España, como Inglaterra o como Alemania se lesionan varias figuras, ahí ya sí que decae el equipo. Pero cuando solo se te lesiona uno, tienes un equipo detrás. ¿Que pierdes? Por supuesto que pierdes. Claro. Pero no pierdes tanto como cuando en un equipo plagado de figuras, en un arranque liguero y en una pretemporada que va a ser, ya no hablo de la pretemporada del Mundial, la pretemporada de julio y agosto, que va a ser... No se saben qué van a estar pensando. Los equipos ahora les ha dado por volver a viajar, por lo menos los europeos van a volver a Estados Unidos. Van a hacer una mala preparación y, como vosotros sabéis, los equipos europeos hasta el mes de diciembre-enero no están a tope. Si a todo eso le juntas eso, el que se te lesione a Inglaterra, a España, a Alemania o a Francia 2-3 es más grave. No, pero hablamos de uno, hablamos de la figura, Manu. O sea, Lewandowski... Si se lesiona Lewandowski, el equipo queda huérfano. Claro, pero en Polonia la figura es Lewandowski. Pero el nivel seguirá siendo si se lesiona Benzema, está Mbappé, está Griezmann, etcétera, de las etcétera. figuras...
Bueno, pero correrás más riesgo a más figuras que se te lesionen más figuras, ¿no? Sí, pero son más figuras. Claro, no, y además que hay selecciones que dependen mucho más. A ver. Equipo. Bueno, eso es lo que yo pienso. Para mí si Polonia tiene una lesión con Lewandowski... A ver, yo lo veo desde este punto de vista. Richard, ciérralo, venga. En el caso de Polonia va a depender mucho de Lewandowski, pero hay otras selecciones. México no depende tanto de una figura. A ver, México no depende tanto del Chucky Lozano o no depende tanto de Jiménez, porque precisamente México no es una selección donde tenga una gran figura que lleve demasiado peso sobre sus hombros. Hay figuras, sí, pero para que México sufra un descalabro, como sufriría Polonia si se te lesiona Lewandowski, México necesitaría que se le lesionen 2 o 3 jugadores importantes dentro del parado de Alonso de Martino. Creo que es lo que te explicar, Manu. Perdonadme, eso es lo que quiere decir. Perdóname que sea tan terco, pero es que si se te lesiona Lewandowski y el bajón que pega Polonia es muy grande. Pero estamos hablando de que no se te lesione uno, o sea, que posiblemente haya tocados y lesionados 2, 3. Si tú tienes muchas figuras, tienes más riesgo que en tus figuras sea donde caigan esos lesionados. Si solo tienes una, lo demás siempre hay sustitutos. Lo que decía Richard de México, siempre hay sustitutos de lo que tienes.